programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buenos días, comencemos una nueva jornada informativa. Abordamos la del día miércoles 21 de febrero. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Mucha información, muy movido el panorama político electoral del país. Bueno, y a esto habrá que agregar un planteamiento que hizo el primer vicepresidente del partido del gobierno, Diosdado Cabello, quien ha formalizado, por lo menos a través de los medios de comunicación social, en una entrevista en el canal del Estado, una propuesta, ¿no?, que dice llevará a la Asamblea Constituyente, pero que pudiera tener, bueno, el respaldo mayoritario de la mayoría oficialista, que es la única que existe en la Constituyente gubernamental, para que el 22 de abril no solamente se realicen las elecciones presidenciales, sino también elecciones parlamentarias para escoger una nueva Asamblea Nacional. Imagínense lo que esto significa, ¿no? Y cómo revolucionó el ambiente político de ayer. Bueno, tomó de sorpresa a muchos, yo diría que a la mayoría. Algunos dicen, bueno, esto ya había sido preparado previamente, se formalizó el anuncio en ese programa y luego, bueno, ya se verá en la Asamblea Constituyente. Por lo pronto, parece ser que hay un ambiente dentro del sector oficial para que ello pudiera ocurrir. Desde luego, las respuestas fueron diversas, precisamente por la sorpresa. Y en el sector opositor, pues algunos rechazaron de manera muy contundente este propósito de hacer parlamentarias y presidenciales juntas. Eso por una parte. Sin embargo, el diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, dijo que si se rodara la fecha de la elección del 22 de abril y se garantizara un cronograma electoral realmente ordenado, más la presencia de la observación internacional, pudiera ser una buena oportunidad para el cambio y salir de la crisis. Es el único opositor, por lo menos hasta ahora, que no ha rechazado no la propuesta como tal de Cabello, sino la posibilidad de, sí, ciertamente, como algunos opositores lo hicieron en el pasado, llevar juntas ambas elecciones, pero no en la fecha del 22 de abril y con otras condiciones y garantías. Sin embargo, bueno, esto no pasa de ser hasta ahora una opinión que tendrá seguramente respuestas y repercusiones. Algunos otros factores del análisis político nacional, incluso en las universidades han surgido algunas voces de rechazo, porque sería, de acuerdo al criterio que ellos manejan, la toma absoluta ya del poder en unas condiciones total y absoluta de la institucionalidad del país, en unas condiciones inaceptables. Bueno, ya se verá. Lo cierto es que ha colocado esta pieza sobre la mesa y sobre ella habrá seguramente respuestas. Mientras tanto, hablando de los opositores, parece ser que al fin hoy van a entregar pues la posición o la postura oficial sobre la elección pautada para el 22 de abril por la Asamblea Constituyente Gubernamental y solicitada al CNE, que la avaló. Bueno, la madrugada de hoy comenzó a recorrer un documento, un comunicado que seguramente será dentro del contexto lo que va a manejar la oposición venezolana, que es en principio el rechazo por ilegal, por fraudulenta de esta convocatoria realizada por un organismo que ellos tampoco reconocen y que consideran también que es ilegal y fraudulento y anticonstitucional. Entonces, bueno, al final de cuentas, palabras más, palabras menos, lo que se plantea es la creación de un frente unitario nacional con la unidad de todos los factores políticos, sociales y económicos del país para luchar por unas verdaderas elecciones presidenciales con otras garantías, con otras características, con la presencia de observadores internacionales, con un cronograma electoral que sea seriamente supervisado y obvio esto significaría buscar una nueva fecha y no la del 22 de abril. Entonces, en este sentido, hoy en horas de la mañana al parecer se convocará una rueda de prensa o se entregará el comunicado que ya en horas de esta madrugada pues comenzaba a circular a través de las redes y al cual tuvimos acceso porque nos lo enviaron.
Así que, bueno, pendientes entonces en este sentido del pronunciamiento. Por lo demás, otros partidos políticos de la oposición han dispuesto, partidos minoritarios, han dispuesto participar, por lo menos el secretario general de Avanzada Progresista, el partido de Henry Falcón, dijo que participarían, al parecer, sin embargo no han oficializado totalmente su postura. En definitiva, también el partido Movimiento al Socialismo y un sector de COPEI, que es al parecer el que acepta el Consejo Nacional Electoral, que participaría al margen de otras opciones electorales que han surgido en el camino y que ya son algunas conocidas y se debaten a nivel de la opinión pública. Así que el día de hoy, en la jornada, se esperan informaciones bien importantes en este sentido. Bueno, sobre el tema, o del planteamiento hecho por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando se le consultó ayer, por cierto, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que era algo hipotético, que solo es hipotético hasta ahora, que no han recibido ninguna información oficial. Claro, eso tendría que pasar por la constituyente gubernamental, que le han dado el carácter supraconstitucional. Es mucho más complejo el asunto, pero que ellos solo en el CNE están trabajando en el programa electoral de las presidenciales del 22 de abril. Sin embargo, bueno, pendientes de las próximas horas y próximos días, sobre todo de las próximas horas, a ver qué pasa. Con este planteamiento que hizo Cabello, lo que será el pronunciamiento de la constituyente en este caso, y también, bueno, otros pronunciamientos alrededor de este tema. Agitado está todo, ¿no? Como se observa. Bueno, a la par del tema político electoral, el tema de la economía, ayer Maduro, aparte de la preventa de la madrugada, anoche oficializó la presentación del Petro como criptomoneda y anunció que se utilizaría para cobro de servicios consulares, para pago parcial de compromisos que tengan PDVSA, Petiven y la Corporación Venezolana de Guayana, también para el pago de combustible en fronteras. Dice que esto ayudará de manera notable a evitar el contrabando. Bueno, y se firmó un acuerdo con 2 empresas rusas, al parecer especializadas en este tema de la criptomoneda. Esto también ha generado un revuelo y de parte de los economistas nacionales un rechazo muy contundente, porque dicen que es una forma solapada de seguir adquiriendo deuda. Es decir, que el país seguiría pues cargando con mayores compromisos internacionales en el sector financiero. Bueno, esto en términos generales. Hay otras notas también que iremos destacando en esta primera emisión del noticiero de Televen. El tema de la salud también mantiene su jerarquía y hay una serie de trabajos sobre las dificultades y los contratiempos que se tienen en este momento. También en el espacio internacional, el tema de las armas, importante. En los Estados Unidos hay una discusión muy fuerte y hay movilizaciones significativas para rechazar. Sin embargo, la institucionalidad de los Estados Unidos, entre ellos el Tribunal Supremo, pues prefiere dejar las cosas hasta ahora como están. Y hay mucho más en esta primera emisión del noticiero de Televen que iremos presentando y describiendo para todos ustedes. Comencemos entonces con la portada, que son nuestros titulares. Bueno, arrancamos con lo del Petro y la criptomoneda y el anuncio oficial de Maduro del lanzamiento y las características que tendrán. Habrá que esperar los detalles ya mucho más precisos y sobre todo, digo, aclarar una serie de conceptos que son desconocidos para la mayoría de los venezolanos. Son conceptos absolutamente nuevos con esta propuesta de moneda virtual. Bueno, el CNE no ha recibido propuesta de elecciones legislativas para el 22 de abril, ya lo decíamos, lo anunció Tibisay Lucena. También sobre el tema de salud exigieron tratamiento en el Hospital de Niños JM de Los Ríos, protestas en este sentido. Nos vamos al tema internacional, uno de ellos lo mencionábamos, el Tribunal de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, rechazó evaluar las restricciones de las armas. En el espacio de la entrevista conversaremos con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Abordaremos fundamentalmente el tema político, cuando también pues está presente el tema económico. Digo esto por el pronunciamiento alrededor del tema de las elecciones del 22 de abril que han hecho factores de la economía privada venezolana. Bueno, y concluimos siempre con el segmento de arte y espectáculos. Charil Chacón, uno de los temas, será protagonista de novela.
Vamos con titulares de la prensa nacional, regional, de la prensa internacional, los informes de los corresponsales, también las informaciones de último momento, la información del tiempo y del tránsito. Gaudí, Ricardo, de inmediato con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Llegamos a la mitad de semana, miércoles 21 de febrero de 2018. Ya son las 6:20 de la mañana. Estamos Está completamente... adelantada, 5 minutos. Sí, pues mi reloj dice 6:20. 6:15. Bueno, es mejor que así. lo pone así para no llegar tarde. Mejor así porque llego puntual a todos lados. Ponga el fuego así. Lo Pero cierto no es que nos meta coba. ya estamos en vivo y Pobres directo. muchachitos que los levantan Ay, 5 papá. minutos antes. No. Pobres muchachitos. Mi esposo se encarga de despertarlo porque yo salgo muy temprano. Bueno, estamos en vivo y directo acá en el A las estudio del 6:15. noticiero. 6:16 ya entonces, pues. No, será para que su- no se será pongan en su bravos. reloj, no en el nuestro, Para que no ni se en el pongan de bravos. Master. No, mi reloj dice 6:21 de la mañana, Ah. pero el de ustedes, bueno, es mayoría, gana la mayoría, pues. No, no, 6:16 minutos. Vamos a tener que consultar con la previsora, por favor, una foto de la previsora. Si tienen por allí cerca, nos las envíen para saber cuál es la hora Bueno, por lo correcta menos del día de hoy. ustedes están seguros que voy a llegar temprano siempre. No, eso sí estamos claros. Ah, bueno, 5 minutos entonces adelanto. Pues aquí estamos ya en vivo y directo para contarles las informaciones más destacadas de este día. Ya Carlos hacía un abreboca, sobre todo las de orden político, electoral, acaparan la atención acá en nuestro país. Sí, bueno, y hoy un día, como decía Carlos, pues decisivo, esperando ese comunicado de la Mesa de la Unidad. Ya se ha adelantado pues que algunos partidos no van a participar, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular. Se hablaba también de que un Nuevo Tiempo había declinado la posibilidad de participar en este proceso electoral, pero eso nos los van a decir las horas y en el momento en el que la Mesa de la Unidad emita este documento o convoque a una rueda de prensa, y evidentemente pues estaremos pendientes de ese anuncio para llevárselo a todos ustedes. Vamos a hacer revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Nacional. Recoge declaraciones del cardenal Jorge Eurosa Sabino. Él dice que las presidenciales atropellan los derechos del pueblo. Afirmó que no se debe participar en las elecciones del 22 de abril. Es imposible competir en las condiciones leoninas que el gobierno trata de imponernos a través del Consejo Nacional Electoral y de la Constituyente. Exhortó a la ciudadanía a defender las conquistas políticas. También en esta portada se señala lo siguiente: hacer parlamentarias en abril propondrá Diosdado Cabello a la Constituyente. Fue uno de los planteamientos que hiciera él, también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, vicepresidente de este partido. Esto sustentado en un supuesto vacío de poder que ha generado la Asamblea Nacional. El anuncio hecho por el constituyentista Diosdado Cabello fue rechazado por el diputado Omar Barbosa, que saben que es el presidente de la Asamblea Nacional. De manera textual, él señaló: esperamos que no tomen la ruta de la ilegalidad. Todos los días un drama. ¿De qué trata esto? Hasta 12 horas deben esperar los pensionados fuera de los bancos para cobrar su mensualidad, 347.914 bolívares, insuficientes para cubrir su alimentación y medicinas. A las puertas del Hospital JM de Los Ríos, los padres de los niños con enfermedades renales se encadenaron para denunciar la paralización de las diálisis y la falta de inmunosupresores. En Guárico, más de 100 pacientes renales no reciben los medicamentos desde hace 7 meses. Unos y otros protestaron a su modo. Hacen una cuenta allí de diferentes protestas que han ocurrido en la ciudad de Caracas y también en el interior del país. Diario El Universal. Ellos destacan el tema electoral. Principal titular: CNE evalúa restaurar los centros de votación utilizados en 2015. El órgano electoral extendió invitación a la ONU para que nombre una comisión de observación electoral. Julio Borges reitera: no firmamos ningún acuerdo en Dominicana. Otro titular: Ejecutivo autoriza que PDVSA y aerolíneas hagan transacciones en petros. Gobierno informó que se alcanzaron 735 millones de dólares en la preventa. Más abajo, con fotografía, el tema internacional. Jóvenes en Florida contra las armas. Un centenar de sobrevivientes de la masacre escolar registrada la semana pasada en Florida debatirán hoy sobre el control de armas en Estados Unidos. Además, tenemos dos informaciones acá referidas a la fuente economía. Standard & Poor's rebajó a impago la calificación de 7 bonos. También las captaciones de la banca se elevaron 1.360% entre 2017 y 2018. Y en el tema deportivo, Barcelona con valioso empate.
Vamos a revisar portada del diario 2001. ¿Qué nos dice la mañana de hoy como información principal? Rojitos quieren darle matarile al legislativo. Esto evidentemente está relacionado con el anuncio que hizo el constituyentista Diosdado Cabello de plantear acortar el periodo de los diputados actuales y elegir los nuevos el 22 de abril junto con el presidente de la República. Delcy Rodríguez afirma que evalúa una ley para controlar a la Asamblea Nacional. En la agenda, el diario 2001 señala: Colombia abre nuevo registro para migrantes venezolanos. Les otorgarán estatus temporal. 1 millón de personas irán a los ejercicios militares. Esto fue anunciado el día de ayer por el ministro de la Defensa, Padrino López, y además desmintió que el guerrillero del ELN abatido fuera integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto lo había dicho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ni el polvo de la harina se ve en las panaderías. Reportan hasta 3 semanas sin materia prima. Dueños temen más fiscalización y controles. Vamos a la gráfica principal. Tiene también que ver con el cobro de la pensión por parte de los adultos mayores. Los abuelos vivieron ayer el calvario de tratar de cobrar sus churupitos de la pensión. El guión es el de siempre: comenzar la cola antes de ver el sol, 4 o 5 horas en la fila y la incertidumbre de poder sacar todo, o el anuncio de la entidad: se acabó el efectivo. Ahora revisemos cómo presenta la información el diario BEA. Para ellos el principal titular es: nació el Petro. El anuncio lo hizo el vicepresidente Tarek El Aizami minutos después de la medianoche del martes. Ayer en horas de la tarde, la Asamblea Nacional Constituyente expresó su respaldo unánime a la criptomoneda. Otro titular: en Caracas, Juventud se restea con el presidente. 80 chamos y chamas juraron ayer en la Plaza Bolívar trabajar en pro de la reelección de Nicolás Maduro durante la jornada electoral del 22 de abril. Además, Cabello propone elegir nueva Asamblea Nacional el 22 de abril. También en Zulia, oposición admite que no verá luz ante Maduro. Además, marcó la milla ministra de Derechos Humanos de Temer. Vamos con la portada del diario Últimas Noticias. Titular principal: declaraciones del constituyentista Diosdado Cabello. Pide elegir Asamblea Nacional con presidenciales. El constituyente propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente adelantar comicios parlamentarios. Cabello argumentó que sería por el bien del país porque no tenemos poder legislativo. Omar Barbosa, presidente de la AN, rechazó la idea. Este parlamento cumplirá su mandato, aseguró. Ecuador rechazó exclusión de Venezuela en la cumbre. La funcionaria se pronunció ayer desde Washington en contra de todo tipo de injerencias. Full seguridad e inteligencia para el metro de Caracas. Las estaciones estarán vigiladas para evitar nuevos actos de sabotaje que buscan causar pánico. Rehabilitan y acondicionan 18 CDI de la capital. Las labores las realizan el Ministerio de Salud y la Fundación de Edificaciones Hospitalarias. La gráfica principal del diario Últimas Noticias nos señala: en defensa de la patria. En varias entidades del país se realizaron ayer despliegues cívico-militares previos al ejercicio Independencia 2018 que se desarrollará el próximo fin de semana en todo el país. El almirante Remigio Ceballos, jefe del CEOFAN, explicó que más de 300.000 milicianos y 168.000 efectivos castrenses participarán en la maniobra de defensa nacional junto a cerca de 500.000 organizaciones populares. Ahora revisemos las noticias más importantes en el ámbito deportivo. Para eso damos un vistazo a la primera plana del diario Líder. Siempre Messi, el argentino, rompió el maleficio ante Chelsea y anotó el gol del empate que le da alas al Barça para seguir soñando en la Champions. Además, el kid activo Rodríguez aprovecha chance de los Phillies. Amigos, pausa. Al regreso venimos con más del noticiero Primera Emisión. Esta pausa es rapidito, así que no se muevan, ya venimos. Revisión de la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos en el estado Zulia con el diario Versión Final. Ellos titulan con esta propuesta que hizo ayer el constituyente Diosdado Cabello. Dice el titular: Diosdado propondrá elegir nueva Asamblea Nacional el 22 de abril. Y el antetítulo del Delcy Rodríguez dice: trabajamos en la propuesta. Vamos a revisar la portada del diario El Clarín que circula en el estado Aragua. Información en materia de sucesos. Asesinan a un joven en el 23, lo abatieron en plena calle. El muchacho de 17 años, ya herido, era perseguido por varios delincuentes
que le dieron alcance en el sector Corocoro de la populosa barriada en La Victoria. También acá se señala otra protesta en Soco. Abuelitos se cansaron y trancaron luego de pasar varias horas y días en cola esperando infructuosamente cobrar la pensión. Diario La Calle del estado Carabobo titula también con esta propuesta que hizo ayer Diosdado Cabello: no descartan un nuevo parlamento para el 22 de abril. En otro tema, con fotografía, trabajadores protestaron por la crisis. Más de 50 obreros fueron retenidos durante la jornada y posteriormente el gobernador Lacaba ordenó su liberación. La portada del diario El Informador, que circula en el estado Lara, trae como título principal el siguiente: si la Asamblea Nacional Constituyente acepta el 22 de abril, habrá doble votación. Esto correspondiente a la propuesta que llevaría adelante el constituyentista Diosdado Cabello. También en la portada se señala lo siguiente: donación costosa, de lo voluntario a lo peligroso. Actualmente quienes requieren sangre deben buscar 4 donantes y pagarle los exámenes que cuestan entre 300.000 bolívares y 1 millón por los análisis de hepatitis B y VIH. Si estos dan positivo, el dinero se pierde. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto del estado Anzoátegui para informarles que 250 bomberos pertenecientes al cuerpo de resguardo regional de 9 estaciones en la entidad se declaran prácticamente en cierre técnico debido a que no cuentan con las unidades necesarias para atender cualquier tipo de emergencia. Ellos señalan que no tienen camiones, no tienen cisternas, tampoco cuentan con ambulancias ni ninguno de los insumos necesarios para realizar sus labores, y al momento de mitigar incendios o cualquier tipo de situación que se presente, no cuentan con los insumos necesarios ni de seguridad para ellos ni para atender efectivamente las emergencias, razón por la cual hacen un llamado al gobierno regional a prestar atención y atender de forma inmediata esta situación. Iniciamos la jornada del día de hoy con información en materia de salud. En días de la semana pasada, 6 neonatos fallecieron en el pediátrico Menca de León en San Félix a causa de una falla eléctrica que tuvo una duración de 4 horas en las que los niños no pudieron continuar recibiendo respiración asistida. El personal que estaba de turno hizo los esfuerzos mecánicos, los esfuerzos humanos por mantener a estos niños con vida, pero una vez que llegó la energía eléctrica, la mezcla de aire comprimido y oxígeno no fue la adecuada para que estos niños continuasen respirando. Estos 6 niños fallecieron a lo largo de 12 horas, 4 de corte eléctrico y 8 en los que la mezcla no fue la apropiada. Sin embargo, la licenciada Marixa Moreno hace un llamado a las autoridades con competencia en este tema a atender esta situación, a realizar inspecciones y el debido mantenimiento. Asegura que pese a las medidas de no recibir pacientes en condiciones críticas, no sería esta la solución, ya que todos tienen derecho a gozar de atención médica adecuada. Amanecemos informándoles que la Gobernación del Estado Nueva Esparta realizó la dotación de 8 aires acondicionados al núcleo de la Universidad de Oriente de la entidad. El primer mandatario regional dijo estar consciente de las precarias condiciones en las que se encuentra esta casa de estudios superiores por falta de presupuesto, por lo que exhortó al gobierno nacional a dar respuesta definitiva en materia educativa. Las gripes y afecciones respiratorias se dispararon, esto a consecuencia de la quema de basura que se están registrando en distintos puntos, no solo de Maracaibo, sino en los municipios de toda la región. Los planes municipales de recolección no sirven de absolutamente nada, tomando en cuenta las acumulaciones de desechos que se evidencian en las principales ciudades de la región. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Pausa. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos con el diario La Nación de Argentina. Ellos titulan con un tema de economía bien local. Preocupado por la inflación, el central aplicó una leve baja a la tasa de las LEBAC. Vamos con la portada del diario El Mercurio, que circula en Chile. Tienen información que está vinculada con nuestro país. Dice Venezuela, 2 puntos, chavismo propone adelantar elección legislativa. Oposición acusa intento de disolver de facto su último bastión. También en la parte inferior tienen información internacional que tiene que ver con el mega operativo militar que se realiza en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.
El Comercio de Perú titula Suther invertirá 2.000 millones de soles en Michicala y es un tema de comunidad. También tenemos en el tema político, Comisión Permanente debatirá hoy proyecto de ley sobre publicidad estatal. Vamos a revisar ahora, amigos, portada del diario El País, circula en España. El secesionismo se repliega ante la acción de la justicia. La líder, huida a Suiza, anuncia que no va a comparecer en el Supremo. El presidente del Parlamento elude modificar la ley para investigar a Puigdemont. También la gráfica principal de este periódico tiene que ver con los operativos de seguridad que se realizan en las favelas de Río de Janeiro. Están bajo control militar. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Gran parte del territorio nacional estará con nubosidad parcial sin precipitaciones, excepto el sur del estado Amazonas, donde se estiman precipitaciones aisladas. Veamos ahora el pronóstico por algunas ciudades. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Valencia parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Ahora nos vamos a Maracaibo, capital del estado Zulia. Allí estará parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, amigos, comenzamos. Nos llegan un mensaje desde Nirgua, piden mayor presencia policial en el sector Los Pinos de esa ciudad de Nirgua. Bueno, atención a las autoridades. También nos dicen mucho frío en los valles del Tuy, temperaturas de 17 grados. Bueno, ya se había anunciado por parte del INAMED y lo corroboraba Gaudí que las temperaturas iban a estar bajas hasta casi mediados de marzo. TransTuy nos dice cielos despejados, buena circulación sin novedad, parada full, poco transporte, óptimo el ferrocarril. Esto tiene que ver con los valles del Tuy. Nuevamente denuncia que llega desde el Junquito, huecos en el kilómetro 2, 3, 4 y 5. Nos dicen por acá hay un vehículo accidentado después de Lomas de Urquía en el canal Rápido, kilómetro 18 de la Panamericana. Bueno, saludos de Luis Catalán. Adriana González nos da cafecito que ella se está tomando. Bueno, muchas gracias, Adrianita. Por acá hay una arepa de José Ballesteros, el desayuno que merecen todos los venezolanos, dice Antonio Canache. Dios mediante, así será. Por acá tenemos acá a Mari Rivas, también nos envía los buenos días. Esto es un mega pasticho desde Yaracuy. Mira, esto sí se ve rico. Arepitas con atún, una ensaladita ahí de atún. Atención, hay una gandola sin frenos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarena. Se está frenando en las paredes del túnel. Bueno, atención a las autoridades. Esta información la envía a la cuenta Tráfico en la Vía. Nos saluda Nancy Sánchez desde Nirgua y nos envía esta torta el señor Juan Carlos. Dice agradecido por un año más de vida. ¿Quieren torta, Ricardo, Gaudí y el señor Carlos? Bueno, claro que queremos. Yo no sé ustedes, yo sí quiero. Mira, está la torta completa. Aunque yo creo que de esa torta no debe quedar ni el pirulilla. Sí. Tú que hablabas de la temperatura, esta madrugada estaba haciendo 16 grados, ¿no? Cuando veníamos rumbo al canal, en el marcador tenía 16 grados, así que bueno, siempre en las madrugadas hay esa temperatura. Sí, ya tengo Cumareo, el Tuy se siente, imagínate. Sí, eso iba a decir, ¿no? Que quedará para acá, para Ciudad Capital, esa temperatura, ese frito, parece decembrino, pero bueno, ya estamos en febrero y seguimos con el frío. Pacheco no se quiere ir. Sí, así es. Oye, qué peligro esto de la gandola en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Atención, estén todos con mucha precaución porque si se está dando esta situación, pues hay que estar muy atentos si usted va al volante allí por esta vía. Muy bien, vamos entonces con titulares que en muy pocos momentos tendrán detalles ustedes en esta primera emisión de noticiero de Televen. Bueno, un recuento sobre lo que el gobierno anunció ayer, la formalización del Petro. Ya dijimos que Maduro decía que podrá utilizarse para servicios consulares, también para el pago de combustible en fronteras, también para pagar ciertos compromisos que pueden tener PDVSA, Pequibem y la Corporación Venezolana de Guayana. Pero tienen que explicarlo, decía antes, mucho mejor, y la precisión técnica tienen que traducir claramente qué significa todo el modelo de la criptomoneda. Algunos tienen, pues, y así lo han remarcado, muchísimas dudas en este sentido.
Bueno, un recuento de la situación político-electoral, ese anuncio que revolucionó el espacio, ¿no? El espacio político me refiero, el del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, de hacer juntas el 22 de abril las elecciones, no solo presidenciales, sino también para escoger una nueva Asamblea Nacional. Esto, desde luego, ha tenido múltiples comentarios y va a ser tema importantísimo en la agenda de este día, miércoles 21 de febrero. El Consejo Nacional Electoral, a través de su vocera principal, la señora Tirsa Lucena, dijo que no han recibido ninguna formalidad en este sentido. Por supuesto, esto tendría que pasar primero por la constituyente gubernamental para tener alguna aprobación y que por lo pronto es hipotético y que solo están trabajando para el programa electoral de las presidenciales pautadas para el 22 de abril. Información internacional, la reacción en los Estados Unidos sobre el tema de las armas, protestas y también el pronunciamiento institucional del Tribunal Supremo de ese país. En el segmento de la entrevista conversaremos con Víctor Maldonado, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, y concluiremos con pues, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Vamos a conocer en detalle las informaciones más destacadas de este día y para eso me acompaña mi querido Héctor Matos. Héctor, buen día. Buenos días, Gaby Peroso, amigos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que siempre están en sintonía de Televen. Comenzamos con las informaciones y desde el inicio de la preventa del Petro se ha generado una intención de compra de 735 millones de dólares. Varias empresas del gobierno estarán obligadas a realizar operaciones en esta criptomoneda. Este martes se oficializó el lanzamiento del Petro y con este evento se realizaron diversos anuncios de índole nacional e internacional directamente relacionados con el uso de esta criptomoneda. Se aprobó la autorización para que se realice el proceso de minería de la criptomoneda en el territorio venezolano, legalizando totalmente el uso de la maquinaria necesaria para este proceso. También se firmaron 2 convenios para que el Petro circule por todo el mundo, gracias al trabajo mancomunado con empresas rusas. En las primeras 20 horas de su lanzamiento y al momento de la declaración del presidente Maduro, se había logrado un ingreso de 4.777 millones de yuanes. Solamente 20 horas hemos logrado la intención de compra ya. La intención de compra en la preventa por el orden de los 4.777 millones de yuanes. 4.777 millones de yuanes, lo cual significa en euros, a esta altura, gobernadores presentes, gobernadoras, 596 millones de euros, 735 millones de dólares, ya los tenemos en nuestras manos, en Petro. Arrancamos por lo alto. Además de la superintendencia de la criptomoneda, se creó la tesorería del criptoactivo bajo la presidencia de Abraham Landaeta Parra. Durante su alocución, el presidente también le ordenó a PDVSA, Pequiven y a las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana que realicen transacciones con Petro, al igual que deberán hacerlo la Asociación de Aerolíneas y la industria hotelera. PDVSA, Pequiven y CBG, para como empresas del Estado, realicen un porcentaje de sus ventas de productos y de sus compras a partir de hoy en moneda Petro convertida. La Asociación Nacional de Aerolíneas Prestadoras de Servicios Aéreos Comerciales y de Carga propone y solicita la autorización para el pago en criptomonedas, todas las criptomonedas, y en Petro, del combustible y los servicios asociados a las aerolíneas en la prestación de sus servicios en Venezuela. Solicitan la autorización y yo doy por aprobado la venta de combustible y la prestación de todos los servicios internacionales a la Asociación Nacional de Aerolíneas en Petro y en las criptomonedas convertibles del mundo entero. Y me hacen aquí una propuesta para que las cajas de ahorro sean autorizadas por ley, por decreto presidencial y por ley, para poder adquirir criptoactivos, criptomonedas
incluyendo el Petro, para desarrollar granjas de minería digital y proteger los ahorros de los trabajadores a través del Petro, de las granjas de minería, e incrementar los beneficios y los porcentajes que le toca a los trabajadores de acuerdo al sistema de cajas de ahorro. Ha aprobado la actividad de criptomonedas. Otro de los anuncios fue que el pago de los servicios consulares del país se realizarán con Petro. De ahora en adelante también se añadirá la modalidad de pago con Petro en todas las estaciones de servicio de combustible ubicadas en la frontera con Colombia. Las universidades del país también deberán integrarse a este nuevo sistema de criptomoneda, y es que se le ordenó al Ministerio de Educación que proceda a instalar las denominadas granjas de minado en todas las instituciones de educación superior. Francisco Marín, Televen. El CNE aún no ha recibido la propuesta del constituyente Diosdado Cabello de escoger simultáneamente al presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Nacional el próximo 22 de abril. Esta es una situación hipotética que estás planteando. Nosotros hasta el momento no hemos recibido ninguna información oficial. Estamos trabajando con el cronograma, con una elección convocada. De hecho, para el 22 de abril, como lo hicimos el 7 de febrero pasado, esa es la actividad principal que tenemos. Y como dije, estamos en cumplimiento no solamente de todos los puntos incluidos en el acuerdo, sino además en amplias garantías para darle tranquilidad y confianza a las venezolanas y los venezolanos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que el Poder Electoral invitó al secretario general de las Naciones Unidas a conformar una delegación de acompañamiento y observación internacional para las elecciones presidenciales. Según la presidenta del CNE, el Poder Electoral no ha definido si los centros de votación migrados en las elecciones de gobernación y alcaldías serán retornados a sus puntos de origen. Nosotros en el día de hoy expresamente no me pronuncié sobre ese que es el único punto que nos queda todavía en discusión del acuerdo de convivencia democrática, y estaremos anunciándolo en los próximos días. De manera formal, el Consejo Nacional Electoral extendió el registro electoral en el exterior hasta el 25 de febrero. Será hasta el próximo 5 de marzo cuando se dé a conocer el número de ciudadanos habilitados para participar en los comicios presidenciales. Harley Monseguilemán, Televen. La Organización de las Naciones Unidas comunicó que por ahora no ha recibido una solicitud de Venezuela para observar las elecciones presidenciales del 22 de abril, pero aseguró que la considerará debidamente en caso de producirse. En tal sentido, el Consejo Nacional Electoral informó más temprano acerca de una invitación hecha al organismo multilateral a participar en el conjunto de auditorías previstas en su cronograma. A través de la misiva se le propone a la ONU que el coordinador de la misión sea el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de que, según lo expuesto por el CNE, este planteamiento fue uno de los puntos acordados en la mesa de negociación en República Dominicana, cuyo acuerdo solo fue firmado por la delegación gubernamental, pues la oposición aseguró que no se encontraban las garantías electorales que estaban exigiendo. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, aseguró que el Poder Legislativo no se arrodillará ante presiones. Aseguró que el adelanto de las elecciones legislativas forma parte de las especulaciones. De esta manera, el máximo representante del Parlamento reaccionó a la propuesta del constituyente Diosdado Cabello. Asegura que la posición oficial del Poder Legislativo se conocerá si se activan los comicios. El gobierno parece que estuviera en la posición de tomar la ruta de la ilegitimidad. Nosotros seguiremos defendiendo la Constitución, la soberanía popular, de tal forma que frente a esas especulaciones que hasta ahora existen, nosotros simplemente le decimos al pueblo de Venezuela que esta Asamblea Nacional, electa legítimamente por nuestro pueblo, no se arrodilla ante los atropellos y ante los intentos de imponer por la fuerza soluciones ilegítimas. En cuanto a las elecciones presidenciales, afirmó que serán consideradas un simulacro si no se modifican las condiciones de la convocatoria.
Estas declaraciones fueron ofrecidas tras la elección de la Junta Directiva del Bloque Venezolano del Parlamento Latinoamericano. Desde allí, el presidente ratificado, diputado Ángel Medina, fijó posición sobre el posible adelanto de las parlamentarias. Se decidió, a través del poder, desechar la Constitución y desechar las leyes. Las reglas de hoy no son las reglas de la tarde, ni serán las reglas de mañana, porque lamentablemente hoy no existe marco ni norma que pueda definir los derechos y los deberes de los ciudadanos. Lamentablemente, esta propuesta realizada por otro personal del poder deja muy claramente a Venezuela como proceso, como parte de Latinoamérica y del Caribe, en la situación de pobreza extrema en el marco institucional. Esto no tiene ningún sentido, esto no tiene pies ni cabeza. El diputado Medina también informó que durante su gestión para el 2018 tiene previsto establecer alianzas nacionales e internacionales que permitan profundizar la integración. Mardoley Prin, Televen. Como una convocatoria adelantada, ventajista, abusiva e irregular, calificó el cardenal Jorge Urosa Sabino las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril. El arzobispo de Caracas alegó que estos comicios tendrán el mismo Consejo Nacional Electoral parcializado con el gobierno y en condiciones desventajosas para los partidos de oposición. Urosa Sabino considera que esto representa un atropello a los derechos civiles sin condiciones de equidad igualitaria. Amigos, momento de hacer una pausa. Enseguida estamos de vuelta. Sigan allí. Los principales partidos de oposición informaron que no participarán en los comicios presidenciales del 22 de abril. Mediante un comunicado, el partido Primero Justicia decidió no participar en las elecciones presidenciales, pues, según su dirigencia, la convocatoria adelantada obedece intereses de parte del gobierno nacional. Al mismo tiempo, alegaron que no se garantiza una elección libre y democrática establecida en la Constitución Nacional. Es por ello que conformarán un frente amplio junto a todos los sectores de la sociedad venezolana que manifestaron su rechazo a los venideros comicios. Otra organización política que mostró su descontento ante la convocatoria adelantada por el CNE fue Un Nuevo Tiempo. El militante de esta organización política y diputado ante la Asamblea Nacional, Elías Mata, señaló a través de su cuenta en Twitter que su partido se retirará de la contienda electoral presidencial. La misma decisión fue tomada por el Partido Acción Democrática. Su vicepresidente, el diputado Edgar Zambrano, explicó que al no participar las principales organizaciones políticas que hacen vida en el país, será cuesta arriba revertir la decisión abstencionista que comparten varios sectores de la oposición. Por su parte, el Partido Avanzada Progresista, que dirige el exgobernador del estado Lara y precandidato presidencial Henry Falcón, espera definir en las próximas horas su postura. Sin embargo, el partido político COPEI ratificó su presencia en las próximas elecciones con un candidato unitario. Según el dirigente de la Tolda Verde, Pedro Pablo Fernández, aún existen posibilidades de superar el margen de votos que podría sacar el partido de gobierno. Sí, nosotros estamos defendiendo el derecho que tienen los venezolanos a participar en este proceso electoral. Aquí nosotros tenemos la encuesta Datanalysis, la última encuesta de Datanalysis, que dice lo siguiente: 25% del país es chavista. Esos son los 5 millones de votos que tiene el chavismo. 30% se declara opositor y 40% se declara que está descontento tanto con el gobierno como con la oposición. Todo esto es oposición al gobierno. Somos 70% que queremos producir un cambio en el gobierno. El dirigente de COPEI insistió que su partido buscará motivar a los electores para así lograr obtener un resultado electoral positivo, similar al de las elecciones parlamentarias de 2015, donde la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo de respaldo al lanzamiento del Petro. Desde el organismo aseguran que con esta innovación se pretende atenuar las consecuencias de los bloqueos financieros. Durante la sesión ordinaria de este martes, distintos fueron los oradores que rechazaron que se esté creando una matriz de opinión que con este lanzamiento van a circular dos monedas en el país, pues indicaron que el Petro busca fortalecer el bolívar. Además señalaron que con esta implementación se pretende superar las sanciones económicas impuestas en contra de Venezuela. Es una herramienta, una moneda llamada a fortalecer la economía nacional, llamada a fortalecer nuestro bolívar como moneda nacional. Y bueno, desde aquí, desde la Asamblea Nacional Constituyente, estamos el día de hoy de plácemes celebrando
y trabajando en conjunto con nuestro gobierno, se lanzó en esta primera etapa para crear las bases tecnológicas, financieras y soberanas para que Venezuela pueda superar y vencer el bloqueo y el asedio internacional que en este momento se cierne sobre nuestra república. Asimismo, fue creada este martes una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Público Nacional que será presidida por Elvis Amoroso. Con ella se pretende regular todas las facultades y ordenamientos de los poderes que integran el Estado, incluyendo el Poder Legislativo. Se ve pues la necesidad para este momento que trabajemos en unas leyes o en un marco legal que adecue a cada uno de los poderes al nuevo texto constitucional, e iríamos un poco más a la realidad que está viviendo el pueblo de Venezuela, y ese es el punto. De aquí seguro van a surgir la oposición diciendo que por qué nosotros tenemos que hacer unas leyes o por qué tenemos que intervenir en los otros poderes, porque así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente es plenipotenciaria. Finalizada la materia, desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente se informó que queda convocada una sesión extraordinaria para este miércoles 21 de febrero a las 2 de la tarde, plenaria en la que se tiene previsto que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, comparezca a rendir su memoria y cuenta del pasado año 2017. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, negó que los dos venezolanos que pertenecían al ELN y que participaron en un ataque terrorista en Colombia hayan pertenecido a la Guardia Nacional Bolivariana. Hemos revisado toda nuestra base de datos del sistema de seguridad social, del ICFA, del componente Guardia Nacional. No hay registro alguno de que esos dos ciudadanos, que tenemos ya sus nombres a través de la información que nos ha suministrado el consulado, sus cédulas de identidad, hayan estado o prestado su servicio en la Guardia Nacional. Es falso completamente. Lo desmiento de inmediato, lo desmiento. Padrino López instó al ministro de Defensa colombiano a reunirse para establecer vías de comunicación y tratar el tema fronterizo. A una reunión para intercambiar ideas, posiciones y abrir canales de comunicación para que esa línea fronteriza que nos une más que nos divide, nos debe unir más que la división, bueno, podamos nosotros avanzar en temas de seguridad. Finalmente, el ministro de Defensa informó que el Plan República está siendo activado a propósito de las elecciones presidenciales que serán realizadas el próximo 22 de abril. Y según la agencia de noticias EFE, la Casa Blanca rechazó la oferta del presidente Nicolás Maduro de dialogar con su homólogo venezolano. De acuerdo al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habría comunicado que el presidente estadounidense hablará gustosamente con el presidente Maduro tan pronto se den pasos dirigidos a respetar la Constitución venezolana, a realizar elecciones libres, justas y creíbles, así como la liberación de presos políticos. La Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional creó una comisión tripartita para investigar la muerte de pacientes crónicos por falta de insumos y medicamentos. Esperamos dar respuesta muy pronto, queremos que sea una comisión efectiva. Nosotros ya tenemos registrados los pacientes fallecidos a causa de no tener insumos médicos. Faltaría establecer con política interior, con Contraloría, la responsabilidad penal, administrativa, nacional o internacional de estas personas. Esperamos en un lapso no mayor de 15 a 20 días poder dar la primera respuesta de quiénes son las personas involucradas directamente en la muerte de venezolanos producto del tema salud. Pacientes renales están sobre 40 pacientes que directamente han perdido su vida por falta de insumos médicos. Los pacientes oncológicos, la cifra es mucho más alta.
alta. Estamos hablando de casi 300 pacientes registrados directamente por no recibir atención oportuna. En este momento hay 90% de escasez de quimioterapia en el país. No funciona ningún equipo de radioterapia prácticamente en la ciudad de Caracas. El tema de los pacientes cardiópatas, estamos hablando de casi 1000 pacientes que han perdido su vida por no tener una cirugía. Los pacientes fallecidos hace poco en el estado Anzoátegui, en la unidad de neonatología del Hospital del Estado Anzoátegui, 62 niños, que es casi el doble de la data esperada de un hospital. Y sucesivamente hay un trabajo recopilado hace 3 años en esta comisión que nos permite establecer con vergüenza como venezolano, con vergüenza como médico, la cruda realidad de muchos hogares, que es que pierden su vida por falta de medicina. La comisión recibió a representantes de los 6.000 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, quienes quedaron cesantes tras la eliminación del organismo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Mi llamado es al señor Juan Carlos Alemán, que es el presidente de la Junta de Liquidación. Señor Juan Carlos Alemán, usted en una asamblea que hizo en el Teatro Municipal prometió el pago de los trabajadores el 30 de enero. Vea la fecha que estamos, hoy es 20 de febrero y los trabajadores no tienen nada que llevar para su casa. Aquí hay trabajadores que están pasando hambre. Rodríguez reiteró el llamado al gobierno nacional a cancelar el pago de aguinaldos, sueldos y bonos de alimentación. En 80% se encuentra el índice de escasez de medicamentos en el oriente del país, así lo aseguró la Cámara de Farmacéuticos. Tenemos una escasez bastante pronunciada con respecto a los laboratorios nacionales. Va por el orden del 80%, en especial en el área cardiológica y diabetes. Tenemos aproximadamente un 16% de farmacias que están cerrando o están a punto de cerrar, que es lo más crítico. Los medicamentos especializados para pacientes nefrológicos con cáncer, diabetes, hipertensos, problemas nerviosos, entre otras patologías permanentes, serían los que registran mayor índice de escasez. La inflación causaría que las farmacias no puedan reponer inventarios, pues la mayor parte de los medicamentos que se consiguen en el país son importados y tienen altos costos que varían semanalmente. Además de que la mayoría de los medicamentos que se están consiguiendo son de productos importados que están afectados sobre el dólar paralelo. Además, hacen un llamado de atención a las autoridades ante la venta de medicinas a través de redes sociales, las cuales tendrían dudosa procedencia y podrían complicar los cuadros clínicos de los pacientes. La Cámara de Farmacéuticos espera por la reactivación de los laboratorios nacionales en producción de medicamentos, los cuales tendrían la capacidad para abastecer el mercado nacional. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Padres de pacientes del Hospital JM de Los Ríos denunciaron la escasez de medicamentos para trasplantados, situación que se presenta desde hace más de 2 años. Mi hija lleva 2 meses y medio sin tomar Certican, que es uno de los antirrechazos. Y desde el día domingo no tengo el miclofenalato, que es el otro antirrechazo que ella necesita para mantener ese órgano con vida. Las consecuencias de que mi hija ya con 48 horas, usted lo pueden preguntar a cualquier médico que conozca, ¿verdad? Es que el riñón puede tristemente hacer rechazo y la vida de ella colocarse en riesgo. Aseguraron que en la farmacia de alto costo dependiente del Seguro Social, la respuesta que les dan es que no han llegado los medicamentos que necesitan, por lo que manifestaron sentirse desesperados. La reactivación de los trasplantes es otra de las peticiones. Según los pacientes del JM de Los Ríos, hay quienes tienen más de 10 años esperando. No, en realidad quiero que se reactiven los trasplantes porque ya mi hijo, su corazoncito ya no aguanta más. Mi hijo sale descompensado de la diálisis, tiene 13 años dializándose. Me dijo que ayer no había línea de adulto, mi hijo se dializa con líneas Belvi. Duramos casi 3 meses y pico sin quimiodiálisis. Las enfermeras trabajando con las uñas. Mi hijo fue uno de los contaminados, uno de los sobrevivientes de la bacteria del año pasado cuando se murieron casi la mayoría de sus amigos. En realidad quiero que reactiven los trasplantes porque no quiero que mi hijo se me muera en los brazos. El equipo del noticiero intentó entrevistar al director del centro asistencial para aclarar la situación, sin embargo, no fue permitido el ingreso al hospital. Los familiares de los pacientes que se atienden en el Hospital JM de Los Ríos aseguran que en diversas oportunidades han conversado con la directiva del centro asistencial, sin embargo no les han dado respuesta. Piden de manera urgente que se abra un canal humanitario. Harley Monseguilemán, Televen. Y en el estado de Nueva Esparta, el presidente de la organización Stop VIH, el señor Jonathan Rodríguez, denunció que los denominados
bonos protectores superan el presupuesto asignado por el sector salud para el año 2018. Detalló que la suma total de los bonos referidos asciende a los 15 billones de bolívares, acción que contrasta con los 2 billones de bolívares asignados para todo el sector salud. La realidad es que no estamos teniendo acceso a la salud, no estamos teniendo acceso a los bienes y servicios, y tú veas, ni en la farmacia pública ni en la farmacia privada hay medicamentos para abastecer la demanda de una población en todo el país que realmente está urgida de ser atendida. Rodríguez lamentó que desde hace 13 años el Ejecutivo Nacional no desarrolla planes ni campañas de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional investigará la masacre de Sicapra, donde fueron asesinados 18 mineros. La presidenta de esta comisión, Delsa Solórzano, aseguró que acudirán ante instancias internacionales. Esto va para la Corte Penal Internacional y va a engrosar todo lo que es el expediente que nosotros hemos recabado para ello. Pero no solamente esta instancia, va a ser llevado como siempre a todas las instancias internacionales. La primera masacre de que tenemos conocimiento se produjo el 26 de septiembre del año 2006 en La Paragua. En La Paragua, Estado Bolívar, 8 mineros fueron asesinados, también por manos de las Fuerzas Armadas. Esta discusión se dio durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este martes, donde además se aprobó un acuerdo en rechazo a la detención del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. También se aprobó un acuerdo para rechazar los mecanismos de censura contra los medios de comunicación. Asimismo, se anunció investigar a la Corporación Maneiro por la discrecionalidad en la distribución de papel para los periódicos. Y pensionados en la capital del estado, Guárico, denunciaron que tienen más de 3 meses sin poder cobrar su pensión. Protestaron para exigir al gobierno nacional respuesta ante esta situación. Los adultos mayores indicaron que las entidades bancarias aseguran que no cuentan con el efectivo suficiente para cubrir con el pago correspondiente. Nosotros somos unos ancianos. Tenemos 2 días que no comemos aquí en la puerta del banco. Nosotros no somos muchachos, nosotros no vamos a agarrar esos reales que para sinvergüenza, nosotros vamos a agarrar esos reales aunque sea para comprar yuca y frijol. Denunciaron que no pueden hacer uso de las tarjetas de débito debido a que en los bancos solo les hacen entrega de libretas, alegando que no hay material para el plástico. ¿Para qué cargamos una libreta si con esta libreta no podemos hacer nada? Si esto no nos vale en ninguna parte, solamente el banco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Algunos manifestaron que deben permanecer largas horas haciendo colas y en algunos casos duermen a las afueras de las entidades bancarias, exponiéndose a ser víctimas del AMPA. Nosotros también nos venimos por ahí arriesgando, nos robaron los pasajes, todos los ladrones, nos arriesgamos a buscar el efectivo, porque si no compramos el efectivo por punto nos cobran el doble, para comer nos cuesta, porque esto que nos alcanza por punto, que nos paguen nuestro dinero, que el presidente y el gobernador tengan misericordia, porque nosotros somos mayores y necesitamos comprar medicina y comida. Finalmente, los adultos mayores exigieron al gobierno nacional la aprobación de Cesta Ticket para la compra de medicinas. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. El magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Edgar Gavidia, fue acusado de haber intentado asesinar a su esposa. Familiares denunciaron que el magistrado simuló un robo para justificar el ataque armado en el cual resultó herida Francis Flores con lesión de bala en su pierna izquierda. Además, alegaron que amenazó a los vigilantes del edificio para que no dijeran nada y reportaran el supuesto asalto. Se conoció que la mujer se encuentra recluida en un centro de salud de Puerto La Cruz, mientras que del magistrado aún no se conoce su paradero. Bueno, amigos, y ahora les comentamos que este martes circuló en las redes sociales una imagen de lo que parece ser la figura iluminada de la Virgencita del Rosario de Chiquinquirá dentro de la Basílica de Maracaibo. Así es.
Jorge Vilches, presidente de la Sociedad Religiosa de Servidores de María, aseguró que la imagen fue captada por un servidor cuando se disponía a salir del templo. Al llegar a la entrada y fijar sus ojos en la chinita, visualizó la figura luminosa. Según su testimonio, cuenta que apareció delante del trono. Aparentemente nadie más observó el haz de luz, a pesar de que habían personas cercanas al altar. Por otra parte, el párroco de la iglesia dice que el hecho va más allá de lo explicable y la lógica, ya que el trono no debe reflejar imágenes porque no es un espejo. El siguiente es un servicio público. Se requiere con urgencia insulina Levemir o Novomix. Las personas que puedan colaborar deben comunicarse al siguiente teléfono 0412-212-2787. De antemano, gracias por su colaboración. Amigos, Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó evaluar restricción de armas. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Y 2 policías y un ciudadano fallecieron tras un ataque explosivo ocurrido al sur de Colombia. Los efectivos policiales que se desplazaban en una motocicleta en el municipio de San Vicente del Caguán, cuando fueron atacados por desconocidos que les lanzaron una granada de división, fueron auxiliados por algunos compañeros, pero por la gravedad de las lesiones fueron trasladados a un hospital. Sobre el civil solo se conoció que se trata de una persona que estaría allí, uno de los atacantes. De los jefes de seguridad también indicaron que por el momento la Policía Nacional del país no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó evaluar los casos sobre restricción de armas en todo el país. Además, dejó intacta una ley de California que impone 10 días de espera para aquellos que quieran comprar armamento. Aseguraron que los esfuerzos hechos por la Asociación Nacional del Rifle son suficientes para solucionar el control de armas. En defensa, el grupo afirmó que la ley viola el derecho de los ciudadanos a disponer de un arma de fuego en un corto periodo y va contra la segunda enmienda de la Constitución, que protege el derecho a poseer y portar algún armamento. En Ecuador, 3 personas perdieron la vida en un accidente de helicóptero comercial ocurrido en la provincia de Manabí, en la costa del Pacífico. Hasta los momentos son desconocidas las causas del incidente. En el área del suceso se encuentra un amplio dispositivo de emergencia que se realizan allí labores de rescate y análisis integrado por efectivos de la Policía Nacional, Cruz Roja Ecuatoriana y una cuadrilla de las Fuerzas Armadas. Este martes fueron encontrados los restos del avión siniestrado el pasado domingo con 66 personas a bordo. Autoridades informaron que la aeronave fue detectada en la montaña Dena, ubicada en el centro de Irán. Las labores de búsqueda habían sido interrumpidas debido a las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, sus tripulantes habían sido dados por fallecidos desde el mismo domingo. El Sindicato de Camioneros de Argentina encabeza hoy en Buenos Aires una marcha para repudiar la reforma del sistema laboral de pensiones, entre otras medidas de ajuste implantadas durante la gestión del presidente Mauricio Macri. La convocatoria generó polémica, pues algunos sectores acusan al líder del gremio, Hugo Moyano, de convocarla en su propio beneficio como una forma de presión por sus problemas judiciales. Nos vamos a la pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández entrevistará a Víctor Maldonado, presidente de la Cámara de Comercio. Ya venimos en solo minutos, no se vayan. Bueno, conversaremos de inmediato con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, pero también, bueno, incursiona Víctor en el análisis político, ¿no? Así que podemos colocar sobre la mesa de trabajo, Víctor, ambos temas. De repente pudiéramos tomar como punto de referencia y de inicio lo político, ya que, bueno, parece ser que se ha formalizado ya el anuncio de la Mesa de la Unidad, los partidos más importantes, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, pues no han o no tienen ninguna disposición de participar electoralmente en el proceso, más están buscando un camino del frente o alianza. ¿Cómo ves la situación en ese sentido? Bueno, uno siempre tiene que celebrar la sensatez. Yo creo que le hacemos un flaco favor al país y a las expectativas republicanas
el caer en el juego de creer que lo que hay el 22 de abril son unas elecciones. Eso no es una elección porque no cumple los mínimos requisitos para que sea llamada así. Por cierto, hay que celebrar que en esa misma línea haya coincidido Fedecámaras y sus organismos de cúpula sectorial, Consecomercio, la Asociación de Ganaderos y con Industria, junto con la Asociación Venezolana de Rectores de nuestras universidades, todos buscándole sentido a una realidad que el gobierno niega a través de la propaganda y que uno no le puede seguir el juego. También se sumaron pronunciamientos de las academias nacionales, de la Conferencia Episcopal Venezolana, en fin. Por lo tanto, los partidos políticos, por lo menos los serios, los que realmente creen en la república y creen en la democracia, no pueden ir a un proceso que desde ya está cantado. Esto abre, por supuesto, un inmenso desafío político para toda la sociedad venezolana. Eso iba a preguntarte. Ya, bueno, se conoce que los grandes partidos han dispuesto a no involucrarse en el proceso electoralmente, más de alguna forma lo harán a través de la organización de un frente de denuncias o una coalición de denuncias de hechos supuestos o presuntamente fraudulentos en el desarrollo mismo del cronograma electoral. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa hacer, no? Porque no se trata de enfrentarse a una situación llamada 22 de abril, que viene a posteriori. Mira, en primer lugar, la política no concluye porque tú decidas no jugar al juego que plantea el gobierno. Yo creo que la política desde ya tiene que empezar a movilizar al ciudadano y tiene que alinearse muchísimo mejor con lo que está ocurriendo fuera del país. Yo creo que hay una inmensa obligación de hacer pedagogía política, de explicar lo que está ocurriendo, de decir la verdad, de plantearse frente al país y proponerle una ruta que es difícil, pero que hay que hacer, porque lo que estamos perdiendo es precisamente la posibilidad de ser libres. Y eso requiere, por supuesto, una unidad, pero yo no siento que sea la unidad que se ha practicado hasta ahora, que es una unidad electoral alrededor de gente que está negociando constantemente la estrategia y la táctica. Yo creo que debe ser una unidad alrededor de un propósito superior, a una posibilidad de jugar a la democracia, a la república, con abundancia institucional y con capacidad para que la gente construya con libertad sus proyectos de vida. Ahora, no obstante todo ello y la postura que asuman los grandes partidos del bloque de la Mesa de la Unidad, ahí uno siente o percibe muchísima confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos se preguntan cómo le pudiera sacar partido el gobierno a la participación de algunos candidatos que no son de la estructura de la Mesa de la Unidad y que han deslindado de la posición tomada en ese sentido. Bueno, porque es que la unidad porque no puede... candidatos habrá, ¿no? Claro, ya se conocen algunos. Siempre la unidad no puede seguir siendo un régimen de complicidades. Yo creo que hay que trazar una raya profiláctica casi entre los que creen la libertad y juegan a la seriedad y aquellos que le hacen el favor y colaboran con el régimen. Y yo creo que hay que hacerlo. O sea, esa presunción de que la unidad tiene que ser entre todos y que se convierte en un fetiche al cual hay que hincarse y adorarse, no sirve. Yo creo que lo que hay que plantear es la unidad de los que creen que están haciendo lo correcto, de los que tienen una valoración del país apropiada, de los que juegan a la sensatez y a la estrategia y a la disciplina de la política, y no esta jugarreta constante que nos hace perder tiempo entre los que han planteado dialogar y negociar para nada, entre los que todavía dudan sin ir a las elecciones para nada, entre los que no se enfrentan al gobierno ni le hacen oposición, entre los que han hecho dormir a la Asamblea Nacional y la han dejado sin agenda. O sea, yo lo que creo es que llega el momento, y esto lo digo por supuesto desde el punto de vista personal, sin comprometer a ninguna institución, llega el momento de la seriedad, de la disciplina, del hacer política constante. No es el momento para el pescueceo, no es el momento para las frases grandilocuentes, es el momento para el hacer constante. Ahora, ¿cómo quedarían esos candidatos que por cuenta suya se lanzan a ese proceso del 22 de abril, que algunos incluso partidos en este caso formaron parte de la Mesa de la Unidad? Mira, la historia nunca ha favorecido y ha visto con bien a la colaboración. A la parte que genera confusión, quizás, claro, en algunas personas. Ellos son parte del mismo abismo y correrán, por supuesto, con el mismo veredicto histórico. Por allí no pasa la decencia política, no pasa. Bueno, hacemos una pausa y complementamos el retorno entonces con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Bueno,
Bueno, a complementar la respuesta anterior con Víctor Maldonado, la coalición, la alianza, el frente, ¿qué se va a hacer después? O sea, antes del 22 de abril, ¿qué van a ser los factores de la oposición que decidieron no involucrarse en el proceso electoral como tal y qué van a hacer a posteriori? Mira, yo creo que los que vayan a dirigir la política ahora en adelante tienen que tener credibilidad. Deben haber sido congruentes y consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. Deben tener un propósito ulterior. Deben tener un compromiso con un país diferente. Y con esto te quiero decir que la sociedad venezolana debería revisar si los que nos han traído hasta aquí deben seguir al frente de la política. Yo creo que no. Yo creo que hay que construir un frente Pero diferente. sugieres tú, hay gente que... Yo creo que hay que reconstituir la dirección política. No puede ser que los mismos que nos han hecho perder el tiempo sigan al frente de la dirección política. No puede ser, no tiene ningún sentido. Creo que era Confucio el que decía, algo así como que tú no puedes combatir el fuego echándole más fuego, tú no puedes combatir un aguacero echándole más agua. Y con esto lo que quiero decir es que tú no puedes seguir haciendo lo mismo y creer que vas a obtener resultados diferentes. Creo que se requiere una inmensa reflexión sobre los qué, sobre los cómo, sobre los quiénes, para poder hacer algo diferente. Y pero eso es absolutamente por ejemplo, normal. Víctor, universidades, gente de las universidades, de la academia, del sector sindical, del sector empresarial. Porque hasta ahora lo que ha habido es de lo que has denominado la necesaria unidad. Hasta ahora lo que ha habido es una gran cerrazón entre unas opciones políticas. O gente que se replegó, que estuvo allí, pero se aisló también. Porque es que no ha habido la debida comunicación y no se ha encontrado en Venezuela la forma de integrar y de decidir conjuntamente. Y también hay que decir que la Mesa de la Unidad Democrática ya no es la única opción. Está la coalición Soy Venezuela, que dirige María Corina Machado, y está Antonio Ledesma. O sea, yo lo que creo es que hay que optar por otra forma de hacer política, por otra forma de plantear los problemas, pero por otra forma... que estar todos. Todos los que estén de acuerdo con una visión de país, con un mismo propósito y con un diagnóstico del país sobre lo que está ocurriendo. Lo que no puede ser es que cada reunión la gente se pregunta, bueno, ¿qué es esto? ¿Una dictadura o una semidemocracia? ¿Hay que votar o no hay que votar? ¿Participamos o no participamos? ¿Dialogamos o no dialogamos? Porque es que en eso se nos va la vida. Yo creo que lo que necesitamos en este momento es claridad y firmeza y muchísima consistencia y muchísima congruencia, el tirar al pote de la basura la perversidad. No es posible, por ejemplo, que se haya hecho el 16 de julio y que los mismos que propusieron el 16 de julio, 15 días después hayan dicho que eso era, digamos, eso era mentira, eso era en juego, que lo que preguntaron no era. O sea, los mismos que hicieron eso, si pueden seguir al frente del país. Esa es la pregunta. ¿Es que acaso Venezuela se reduce a esto? ¿O hay en Venezuela aquí y ahora liderazgos emergentes, posibilidades de reconfigurar el frente político, opciones que han estado, digamos, al margen y que han dicho por aquí no es la ruta y todo el mundo los ha tratado así como seres extraños? Bueno, ¿acaso no llegó el momento de hacer un barajo y darle oportunidad a otros para que elijan la política? Eso fue lo que pasó con Churchill, por cierto. Bueno. O sea, Churchill estuvo esperando, diciendo, expectando hasta que le tocó y su agenda fue absolutamente diferente y con eso ganó la guerra mundial. Bueno, no va a ser fácil. Aprovecho la ocasión, ¿no? Un barajo, como suele decirse, para que entremos un poquito en el tema económico, porque seguimos en un panorama similar al que dejamos en el año 2017 y comenzamos el 2018. Ayer el gobierno anunció la presentación formal a la medianoche del Petro y hay un mecanismo para incorporarse, en fin, te voy agregando variables así. Sí, pero bueno, mira, yo creo que... En términos generales, la hiperinflación se plantea, se sigue igual, se está hablando de la posibilidad de aumentar de nuevo el salario mínimo, incluso de una reconversión monetaria, regresar al año 2007, en fin, quitarle 3 ceros a la moneda, bueno... Bueno, entonces ahora voy a dejar de hablar como analista político y voy a hablar... el tema económico que bien manejas. Mira, lo primero que hay que decir es que mientras haya indisciplina fiscal, mientras se violen los derechos de propiedad, mientras se persiga y se estigmatice el régimen de mercado, nosotros seguiremos entre la hiperinflación, la escasez, la desinversión y el desempleo.
Y todo eso que tú estás diciendo, los bonos que se inventa el gobierno, los aumentos unilaterales de salario mínimo, el endeudamiento encubierto que genera desconfianza, ahora llamado Petro, todo eso lo único que hace es... Y esto de la reconversión monetaria que me La llama reconversión mucho... monetaria, que no es otra cosa que quitarle ceros a un inmenso drama. La hiperinflación con ceros y sin ceros Hacer creer que es ahora las simplemente cosas van a bajar. el incremento de los precios, precisamente en razón de la indisciplina fiscal. Entonces no es un tema de quitarle ceros a la moneda, es un tema de quitarle ganas al gobierno de gastar sin disciplina e indiscriminadamente. Es un tema de más bien achicar el gobierno y concentrarlo en lo que debe hacer. Mientras eso no se haga, nosotros seguiremos en crisis. Ahora, lo importante es saber que la economía se convierte en la agenda más importante de la mesa política. Y si no hay además un mensaje alternativo desde el punto de vista de lo económico, tampoco habrá ni esperanza, ni audacia, ni ganas de movilizarse, porque la gente quiere que le resuelvan precisamente sus problemas cotidianos. Ahora, allí con esto cierro, queda pendiente de cara al futuro cómo un próximo, el gobierno que surja, a lo mejor no sabemos qué es lo que va a ocurrir. El panorama es muy confuso. El tema del asistencialismo y la política clientelar y populista, eso tiene que planteárselo firmemente, claro, quienes pretenden en un futuro asumir responsabilidades de gobierno. Y por eso decíamos que en este momento la política tenía una inmensa responsabilidad pedagógica, porque lo que no puede ocurrir es que un populismo sustituya a otro. La gente ya sabe por experiencia que esta ruta no sirve sino para la ruina y el hambre. Ahora, efectivamente, hay que construir nuevos consensos para saber cómo atajamos la pobreza, no dejamos que los pobres se hundan en la miseria y sobre todo cómo creamos oportunidades para la riqueza, porque solo mediante riqueza productiva nosotros logramos salir de la atrocidad del hambre, de la atrocidad de la desesperanza, de la atrocidad de los que se quieren ir y no quieren volver. Bueno, Víctor, muchas gracias. Vamos a ver, estos días son muy movidos, ¿no? Y habrá que estar muy pendientes. Te agradezco que hayas compartido con nosotros, amigos. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mile y les recuerdo que a partir de este momento se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento con una excelente noticia y es que nuestra Charil Chacón tiene un nuevo proyecto profesional. Nuestra compañera de Lo Actual de esta casa Televen firmó contrato para protagonizar junto al venezolano Damián Genoveses la nueva telenovela de RCTV que lleva por nombre Eni Amiga. A través de su cuenta de Instagram, Charil dio a conocer esta noticia y expresó: hoy es un día muy especial para mí y lo quiero compartir con todos ustedes. Llegó el momento que tanto soñé. Para los que realmente me conocen saben que he luchado mucho por esto y hoy Dios me brinda la oportunidad de vivirlo. Se materializa un sueño, una meta. Acabo de firmar mi primer protagónico y será de la mano de RCTV. Por otro lado, la artista también informó que esta semana se estarán realizando castings para la selección de la segunda pareja protagónica de este proyecto televisivo. Y continuamos con la serie sobre Simón Bolívar, pues ya tiene protagonistas. El portal web Caracol TV confirmó la participación de 2 actores para representar la juventud y la adultez del Libertador con la producción Bolívar, una lucha admirable. José Ramón Barreto será el encargado de encarnar al político venezolano durante su adolescencia, mientras que Luis Jerónimo Abreu tiene la responsabilidad de interpretar la vida de adultos, reflejando las alianzas, traiciones y el legado de Bolívar. Asimismo, se contará con la participación de la actriz ecuatoriana Shani Nadán Sarlenga, quien representará a Manuelita Sáenz, compañera sentimental del Libertador. Recordemos que a finales del año 2017, Caracol Televisión declaró el inicio de la serie que narrará la historia de Simón Bolívar y que promete ser la producción más grande de Hispanoamérica. Y ahora les contamos que la película venezolana Dos Otoños en París finalizó su rodaje.
El film, que se encuentra bajo la producción ejecutiva de Francisco Villarroel, dirigida por Alejandro León y protagonizada por María Antonieta Hidalgo y Slavoj Sorman, culminó su etapa de filmación con gran éxito. La cinta aún no cuenta con fecha de estreno, sin embargo, en la red social de la película anunciaron que la postproducción terminará a finales de este 2018. Y otro venezolano que se convirtió en noticia fue Dani Barón, quien publicó un nuevo sencillo junto a Marca 11. El cantante venezolano estrenó su nueva canción titulada Chama en colaboración con Marca 11. El tema es una mezcla entre la música urbana con el dancehall y el hip hop. Asimismo, la letra fue escrita por Dani y Mickey Drums, quienes se inspiraron en la historia de una mujer que tiene un romance fugaz. El videoclip, que ya cuenta con miles de visualizaciones, fue grabado en la ciudad de Caracas y dirigido por Will Romero. Disfruten de una pequeña parte. Las ganas se aceleran cuando pierdes la razón, chama. Yo quiero que se prenda la llama. Dale solo la punta y dispara. Que no cargo chaleco antibalas. Quiero que sea mala conmigo, chama. Yo quiero que se prenda la llama. Dale solo la punta y dispara. Que no cargo chaleco antibalas. Finalizamos las informaciones contándoles que el Festival Viña del Mar arrancó este martes en su edición número 59. El festival inició con el espectáculo del cantante Miguel Bosé, quien logró una cifra récord al actuar por 10ª vez en Viña. Asimismo, Bosé recibió un premio especial por parte de la cadena de televisión nacional Chilevisión. Por otro lado, la noche de este martes contó con la participación del folclore de los chilenos, quienes mezclaron en sus composiciones instrumentos, canciones y líricas familiarizadas con la cultura andina. El evento se realizará hasta el próximo 25 de febrero y contará con la participación de artistas como Jamiroquai, Gente de Zona, NCO y Luis Fonsi, que se presentará el día de hoy con canciones que mezclan el pop con la balada y que lo han situado como uno de los más emblemáticos representantes de la música latina a nivel mundial. De esta manera, amigos actuales, llegamos al final de las informaciones del entretenimiento. Los invito a disfrutar de las emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen. ¡Feliz día, Venezuela! Bien, gracias. Bueno, hoy también, una vez más, será un día importante y de gran expectativa, porque con esto que se ha planteado de unas elecciones conjuntas, legislativas y presidenciales, pues, como dicen algunos, se montó la gata en la batea, ¿no? Sí, bueno, ayer la presidenta del CNE decía que no tenían la solicitud formal, pero bueno, seguramente habrá pronunciamiento de las autoridades en las próximas horas al respecto. Sí, eso tiene que pasar primero por la Asamblea Constituyente Gubernamental, ¿no?, que tiene ese carácter supraconstitucional que le dieron, y ahí, bueno, se verá. Bueno, complicado el panorama político venezolano. Ya veremos. Bueno, y el pronunciamiento hoy, me imagino ya formal de la MUD. Sí. No se aparten de las pantallas de Televen. Feliz día. Hasta mañana. Hasta mañana, Venezuela. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share